Iniciamos Apache y MySQL. Cuando ya inicien, nos vamos a abrir admin. Listo. Y nos abre el localhost. Les vuelvo y les repito, yo no voy a crear la base de datos ahora, ya está creado y está en el tutorial. Se llama la base de datos, se llama sistema de ventas. Pero van a ver algunas cositas porque lo que les dije, esta es mi base de datos, la primaria. Pero cuando uno lo está haciendo, uno se da cuenta de muchos factores que se le olvidaron. Entonces, partiendo de esta base de datos, que quiero que vean algo. Aquí es muy difícil ver cómo está estructurada nuestra base de datos. Entonces, no sé si ya algunos sepan, algunos tienen un poquito más, están más avanzados. Entonces, se van aquí. Primero se van a sistema de ventas, al nombre de la base de datos. Una cosa es la base de datos, otra cosa son las tablas que estén dentro de la base de datos. Y aquí en más hay una opción que se llama diseñador. En la opción diseñador, miren, me muestra de forma más gráfica todas las tablas que yo tengo aquí. Entonces es más fácil verlos. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo entidad-relación y el modelo de diagrama relacional? Es que miren, en el de entidad-relación simplemente colocaron las entidades, las relaciones y los atributos. En el diagrama relacional ya yo hago lo mismo, pero además integro una parte importante de una base de datos que es el tipo de variable, donde yo le digo que la ID cliente es un tipo de variable entera de 11 caracteres. Entonces, este tipo de variables varía según lo que queramos. No es lo mismo el número de caracteres que necesitamos para poner un nombre, que yo acá le asigno 80, que para un correo electrónico. Hay correos electrónicos grandes, entonces a los correos electrónicos le estoy asignando un varchar de 100. Localhost, listo. ¿Qué vamos a hacer? Miren, aquí apenas tenemos las bases de datos, pero no las tenemos relacionadas. Entonces, estas bases de datos las vamos a relacionar. Para relacionarlas, es importante tener las relaciones, pero en los atributos. O sea, tener llaves foráneas en cada tabla. Por ejemplo, en factura. En factura yo tengo una llave principal o una llave primaria que se llama número de factura. ¿Sí están viendo, cierto? Listo, entonces tenemos... ¿esto qué le pasa? Listo. Entonces tenemos número de factura que es mi llave primaria. No sé si ven una llavecita que está al lado. Eso cuando se está creando la, la base de datos se declara. Tengo un atributo o una fila, como una columna, perdón, estas son columnas, que se llama ID cliente. Pero ID cliente no es una llave primaria. ¿Por qué? Porque ID cliente es la llave primaria de cliente. Sino que yo necesito relacionar mis clientes con mi factura, porque yo en la tabla de factura no voy a pedir otra vez el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección. ¿Por qué? Porque eso sería redundar, hacer redundancia en los datos, y fue uno de los problemas que yo les he comentado siempre. Y esto que está aquí, sino que no lo hemos visto porque necesitamos es diseñar la base de datos, no necesitamos ponernos a vernos tanta teoría. A esto que está aquí se le llama normalización, o sea, no redundar datos entre tablas. Listo, entonces esta ID cliente, cuando yo tenga mi factura, que mi número de factura es tal, esta llave, que esto es una llave foránea, y de cliente, me va a llamar todos los datos de mi cliente. Entonces no necesito volver a colocar en factura todos los datos, sino que automáticamente me los llama. Es como si fuera un túnel hacia la tabla cliente. Listo. Entonces vamos a empezar a darle las relaciones. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a estructura y tomamos, pues miramos las tablas que tengan relaciones. ¿Cuál es? Según lo que vemos aquí, la única tabla que no tiene relaciones o que no necesita llaves foráneas
es la tabla de proveedor y la tabla de cliente, porque son como las principales. Ya se van a dar cuenta. Entonces nos vamos primero a factura, que tiene dos. Aquí en factura nos vamos a estructura. Y aquí están. Número de factura nos dice que es una llave primaria. Y de cliente es una llave foránea. ¿Cómo le decimos? ¿Cuál es el primer paso para darle esa relación? Nos vamos aquí a más. En más decimos, seleccionamos índice. Y en índice ya nos dice que va a añadir a la tabla factura el índice ID cliente. Y le damos OK. Listo, ya se añadió el índice. Miren que a diferencia de nuestra llave primaria, que es dorada, en este caso la llave es gris o plateada, por así decirlo. ¿Qué otra cosa? Necesitamos el código de producto, es una llave foránea. Entonces nos vamos acá, código de producto, le damos índice y le asignamos también. Listo, entonces ya hicimos esas dos. Vamos a, vamos a ver qué otra necesita una llave foránea. ¿Cómo lo vemos? Nos vemos mejor desde la parte de diseñador. Entonces aquí en la parte de diseñador ya hicimos facturas, bien. Listo. Ah, bueno, y en usuario, miren, usuario tenemos ID cliente. Entonces nos vamos a estructura, usuario, seleccionamos usuario, y estructura nuevamente. Y aquí en ID cliente vamos a hacer lo mismo, le vamos a asignar un índice. Índice, le decimos OK y ya nos creó eh, nuestra llave foránea. Seguimos mirando qué más, en qué otras partes necesitamos llaves foráneas. Más, diseñador, usuario no, proveedor tampoco, porque proveedor tiene una ID proveedor, factura ya la hicimos. Y pero ¿qué le pasa a factura? Entonces, en producto tenemos código de producto, no, nombre, existencia, descripción, precio por unidad, foto tampoco. Y esta se llama cliente, y en cliente menos porque cliente es una principal. Listo, esa sería nuestra, pues por ahora nuestras llaves foráneas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya las creamos, entonces vamos a relacionarla. Entonces lo primero es mi tabla de clientes con la de usuario. ¿Qué vamos a hacer? Primero importante de que esté marcado, o sea, que esté en verde, alternar líneas de relación, porque eso pues nos muestra las líneas que estamos creando. Y vamos a decirle aquí, crear relación. Cuando le damos en crear relación, nos va a decir, seleccione nuestra llave de referencia. ¿Cuál es nuestra llave de referencia? Pues es nuestra llave primaria. Entonces vamos a seleccionar ID cliente y luego seleccione nuestra llave foránea. Y la llave foránea se encuentra en usuario. Miren que hay otra que se llama ID cliente, pero no es primaria. La primaria está en cliente. Seleccionamos y nos va a decir que le asignemos la relación. Vamos a decir cascada. Le vamos a seleccionar cascada y le damos OK. Nos va a cargar. Y ya por aquí, miren. No acá, sino en este. Ya se nos crea la relación entre la ID cliente, que es una llave primaria, y la ID cliente, pero que está en usuario, que es una llave foránea. En este caso yo las llamo igual, pero ustedes pueden decir que este es ID cliente y acá pueden decir ID cliente-F y ya saben que se refieren a la llave foránea. Déjenme y acepto acá una solicitud. Listo. ¿Qué otra cosa, con cuál otra está relacionada ID cliente? Miren, con factura. Entonces vamos a hacerlo una vez.
Vamos a crear relación, seleccionamos la llave de referencia, luego enseguida nos dice seleccione la llave foránea, ¿cuál sería? En factura y de cliente. Y le decimos que cascada. Esto no lo podríamos hacer si antes no hacemos lo de los índices. Primero siempre debemos hacer lo de los índices antes de... Listo, entonces mira aquí, ya la ID cliente está relacionada tanto con usuario como llave foránea y como factura como llave foránea. ¿Qué otra llave foránea tenemos? Tenemos en factura, si mal no estoy, tenemos código de producto. Entonces vamos a asignárselo. No recuerdo si yo a código de productos, o sea, si yo a código de producto le asigné índice ya. Bueno, entonces voy a mirar un momentico porque no recuerdo. Producto. Bueno, no es en producto, es en factura. Estructura. Código de producto, sí, sí tiene índice. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Más diseñador. Listo. Entonces aquí vamos a crear una relación entre quién. Entre código de producto, que va a ser nuestra referencia, y nuestra llave foránea que se encuentra en factura, código de producto. Le vamos a decir que es cascada, y le damos OK. Listo, ya se creó eso. Bueno. Profe, estoy teniendo muchos problemas de conexión, entonces si de pronto ve que pues que me conecte y me vuelva a conectar y así, por eso bueno. Listo. No, igual este tutorial de hacer las relaciones también se lo voy a cargar al canal para que lo tengan Ah, bueno, presente. pues Bueno, ¿qué otra falta? Vamos a otra vez a la vista de diseñador para que nos acomode esto un poco mejor. Entonces, ya aquí se ven las relaciones que se han hecho. Vamos a ver en producto, no hay más relación. En ID proveedor, en proveedor tampoco. No, en proveedor tenemos una ID proveedor que tiene que estar relacionada con producto. Listo, mire, entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí me acabo de dar cuenta de que necesitamos una llave foránea en producto. ¿Por qué? Porque cada producto tiene un proveedor. Entonces yo no voy a repetir en esta tabla, no voy a repetir la información del proveedor todas las veces que sea. No, simplemente vamos a relacionar producto con proveedor. Entonces nos vamos a estructura. Vamos a proveedor no, porque necesitamos relacionar ese en producto. Entonces en producto, estructura. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a agregar una nueva columna. Entonces, para... Aquí se van a dar cuenta un poquito de cómo hacer algunas cosas. Entonces aquí están todas las columnas que tengo, o todos los atributos, incluyendo la llave primaria. Para agregar una columna, aquí especifico primero cuántas quiero agregar y dónde la quiero agregar. ¿Dónde sería bueno agregarla? Pues debajo de la llave primaria, vamos a decirle que debajo de código de producto va a agregar una. Le damos continuar.
¿Y cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar ID proveedor, para que cada producto se relacione con el proveedor. Listo. ID proveedor le decimos que es un entero de 11 caracteres. Y ya, aquí no, pues no necesitamos asignarle nada más. En caso de que fuera llave primaria y que fuera autoincrementada, le pondríamos aquí. Y le damos guardar. Listo, dice que se me han generado los cambios, incluso te muestra cómo, cómo insertaríamos de forma, usando lenguaje SQL, cómo se insertaría. Ahora nos vamos nuevamente a producto, estructura. En examinar no les va a mostrar mucho, en estructura sí les muestra las cosas. Y miren que ya aquí tengo una ID proveedor, de hecho lo escribí mal. Proveedores con doble E, aquí si mal no estoy, proveedor. Listo. Entonces, ahora qué tengo que hacer, decirle que es una llave foránea asignándole un índice. Más índice y le digo que me le asigne un índice a proveedor. Listo. Ahora cuando yo me primero, para ver la vista de diseñador, sistemas de venta, o sea, el nombre de su base de datos aquí seleccionan y ahí sin más diseñador. Listo. Ahora aquí está, en la tabla de productos ya tengo una ID que se llama proveedor. Entonces, esa ID proveedor vamos a relacionarla, crear la relación. ¿Cuál es la principal? La principal es la ID primaria o la de proveedor que vamos a relacionar con la ID. Mira, apenas ustedes seleccionan la ID primaria, entonces les va a decir seleccione la clave foránea. Entonces, si alguna vez lo hacen al revés, fíjense en esto. Y dicen que es ID proveedor. Le dan que cascada, cascada. Y le dan OK. Listo. Ya ahí pues tenemos prácticamente muchas relaciones. Miren, producto, proveedor se relaciona con producto, cliente se relaciona con usuario, al mismo tiempo cliente se relaciona con factura y facturas se relaciona, o producto se relaciona también con factura, porque en la factura, miren, ¿cómo funciona esto de las relaciones? Pues yo tengo mi factura. Entonces, como mi factura está relacionada con cliente, yo voy a saber qué cliente fue el que hizo la compra. Como cliente está relacionado con usuario, voy a saber cuál es el usuario de ese cliente que hizo la compra. Y como factura también está relacionado con producto, voy a saber qué productos compró. Y como producto está relacionado con proveedor, voy a saber cuál es el proveedor de cada uno de esos productos. Así funcionan las bases de datos. Listo. Ahora, qué les tengo por decir? Chicos, hay una parte importante que es dimensionar nuestro tamaño de una base de datos. En este caso, ¿a qué me refiero? Me refiero a dirección. Dirección en este caso lo estamos manejando como una variable tipo texto. Quiere decir que podríamos crear un párrafo ahí diciendo la dirección, diciendo que queda en una casa, al lado de una casa blanca, que tiene reja negra, todo eso lo podríamos poner ahí. O podríamos darnos la tarea de crear una tabla aparte que se llame dirección cliente, y esa tabla vamos a decirle en qué país está el cliente, en qué departamento, en qué ciudad, qué otra cosita vamos a especificar, si la dirección es calle, podríamos especificar el barrio y poner un apartado que diga información adicional. Yo sé que ustedes muchos se han topado con eso. ¿Qué otra cosa también podríamos hacer? En la parte de producto, miren, yo aquí en producto solamente tengo descripción y lo tengo como texto. O sea que nosotros podríamos crear un párrafo que dijera, en mi caso, yo voy a tomar un ejemplo de paneles solares. Entonces en ese párrafo voy a decir, es un panel solar marca Jinko, de potencia de 100 vatios, el voltaje es tal, la corriente es tal, y todo eso quedaría acumulado en un solo párrafo. Pero yo podría tomar
este atributo que es no atómico y convertirlo en un atributo atómico asignando una tabla que sea específica para la descripción del producto, y es lo que voy a hacer ahora. Y luego aplicamos una relación entre la descripción, entre esta descripción que es tipo text y la tabla que vamos a crear. Entonces yo me voy a mi sistema de ventas, voy a decirle que voy a crear una nueva tabla. Miren, aquí está. Crear una nueva tabla. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar no, las tablas las estoy escribiendo en minúsculas. Descripción. Listo. ¿Descripción de qué? Descripción de productos. ¿Cuántas columnas voy a necesitar? Pues yo en mi ejemplo va a ser un poquito largo, pero necesitaré una ID, una marca, una potencia, el tipo, el número de celdas, voltaje, corriente, eficiencia. Vamos a dejarlo hasta eficiencia. Necesitaré 10 columnas. Entonces voy a decirle que va a tener 10 columnas. Voy a darle continuar. Y ya me sale para que cree mi tabla. ¿Cuál es la primera columna? Pues obvio, y de descripción. O sea, saber a qué producto le pertenece esta descripción. De descripción. Les digo que es un entero. ¿De qué? De 11. Esto lo dejamos igual, pero miren acá. Vamos aquí, donde dice AI significa autoincrementar. Le decimos que sí y automáticamente nos asigna como llave primaria la ID descripción. Como pues mi ejemplo lo estoy tomando para una tienda de paneles solares. Ustedes tienen la capacidad para migrar todo esto hacia autos, hacia motos, sea bicicletas, sea relojes. Entonces, lo primero que voy a decir es que me ingrese la marca. Yo necesito saber la marca. Entonces, la marca no es un número, es un dato, un texto. Entonces, le voy a decir que es un bar chart de 50. Necesito la potencia del panel. Entonces, la potencia sí es un número. Para los que saben un poco de electrónica, la potencia son 100 vatios, 200 vatios. Entonces vamos a decirle que es un entero. No creo que no hay paneles de 1000 vatios, eso no existe. Entonces vamos a decirle que es un entero de 5. ¿Qué otra cosita? El tipo. El tipo, en caso de los paneles, es la tecnología. Hay paneles monocristalinos y policristalinos. Entonces vamos a dejarlo en 50. Vamos a dejarlo en 80. ¿Qué otra cosita? Necesitamos el número de celdas. Número de celdas. Eso es un dato entero. A mí los datos enteros no me gusta ser egoísta con ellos. Siempre me gusta asignarle 11. Pero vamos a cambiarlo. Un dato entero de 11. Vamos a necesitar... se llama voltaje VOC, que es una característica o un atributo en este caso, de un pan. Voltaje VOC y un entero también, porque el voltaje es un número. Vamos a asignarle una corriente ISC, también un número. Un voltaje BMP, también un número. Una corriente IMP, que también es un número. Y por último, una eficiencia. Y la eficiencia es un porcentaje, entonces podríamos dejarlo en un número. No he mirado bien si existen aquí datos que sean porcentaje. Por lo general esto está muy clasificado. Podría darse la primicia que sí, pero vamos a dejarlo en int. Entonces
en 11. ¿Qué voy a modificar? La corriente. La corriente no siempre es un entero, entonces vamos a decirle que es un decimal. Un decimal de 10 con 2. Cuando digo un decimal de 10 con 2 es que tiene 10 caracteres y dos decimales después de la coma. Entonces, si a mí me dan un número que es 3.584 y le asigno un decimal de 10 con 2, él simplemente me va a tomar 3.58. Ese 4, que sería el tercer decimal, lo va a dejar por fuera. Lo mismo le vamos a decir aquí, de 10 con 2. La corriente también es un decimal de 10 con 2. Este también 10 con 2. Tipo la potencia fija siempre viene en números como enteros, el tipo bien, el número de celdas. Listo, entonces con esto terminamos esta tabla, que es importante para detallar cada una de los atributos o de las características del producto que ustedes quieran vender. Le damos guardar y ya se nos creó nuestra tabla que se llama descripción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar esta tabla de descripción con el producto. Y para ello me voy a ir a la tabla de producto en estructura. Y aquí, o sea, la idea sería relacionar descripción, pero a mí me gusta decirles, saber cuándo es una llave y cuándo es no a través de colocándole un ID. O sea, puede que tenga el mismo nombre, pero este está en la tabla de productos y el otro está en la tabla de descripción. Yo le digo ID de descripción, le doy guardar, ese cambio lo voy a hacer. Y ahora se llama ID de descripción. No va a ser, aquí hay otra cosa que hay que modificar, que como esto es una llave foránea, ya no es un tipo texto, sino un entero de 11. Y le vamos a guardar. Listo, entonces ahora es un entero de 11, se llama ID de descripción y le voy a asignar un ¿qué? Un índice. Pues si no le asignamos los índices, que son nuestras llaves foráneas, no podemos hacer la relación. Listo, ya lo tenemos, vamos a sistema de ventas y en la parte de diseñador vamos a crear esa relación que nos falta. Importante, recuerden tener esto, alinear líneas, alternar las líneas de relación para que se las muestre. Y vamos a crear una relación entre nuestra llave principal, que está en la tabla de descripción, que aún no me aparece aquí. Entonces, ahora sí. Listo, entonces aquí tenemos nuestra tabla de descripción, aquí está nuestra tabla de producto. Listo, ahora sí. Crear relación. ¿Qué vamos a crear relación? Así. Seleccione la clave de referencia. ¿Cuál es la clave de referencia? Pues nuestra clave primaria de la descripción. Y ahora seleccione la llave foránea. Esta está aquí en producto. Le decimos que cascada. Dice cascade, pero en español es cascada. Y le damos OK. Listo, entonces ya relacionamos y ya dejamos de tener en nuestro producto esa descripción que era un párrafo que no podríamos decirle como que si cuando yo estoy consultando una base de datos es muy importante tener la información clasificada. Entonces, si yo tengo 1000 productos y yo quiero saber cuántos productos tengo de la marca X, así como yo tenía mi descripción diciendo que era un tipo texto, yo nunca hubiese podido consultar eso. Pero ahora que mi descripción es una entidad y tiene atributos atómicos, miren que yo puedo a través de esta relación decirme, oye, vete a productos y en producto vete luego a descripción de ese producto o directamente vete a descripción y consúltame cuántos productos hay de la marca X. ¿Qué otra cosita vamos a cambiar aquí? Vamos a cambiar en la parte de proveedores. Esta que dice dirección. Esto que dice dirección vamos a cambiarlo porque ya no nos sirve, al igual que en descripción no nos sirve tener una dirección tipo texto.
Entonces vamos a ir a estructura y vamos a crear una nueva tabla que se llame dirección proveedor, en minúscula, perdón. Dirección proveedor. Me falta una C. Dirección proveedor. Entonces, ¿cuántas columnas necesitamos? A ver, ¿quién más voy ahí? Necesitamos primero el país. Entonces va una. El departamento, 2. La ciudad o el municipio, 3. La dirección como tal, cuando hablo de la dirección es que escriba si es calle tal o carrera tal. 4. Podemos asignar en otra columna que sea el barrio, o podríamos hablar de comuna. Dejémoslos en barrio. ¿Qué otra cosita? Y una información adicional. 5. No sé, creo que no me he metido la ID que debe tener cada tabla, entonces 6. Una ID. Listo. Entonces con eso vamos a crear la tabla de dirección proveedor. Y le damos continuar. Primero, ¿qué es? Una ID. ID. Dirección proveedor. Entera. Decimos que sea de 11. Y que se autoincremente y automáticamente nos asigna como llave primaria. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos el país. Pues mi empresa es tan grande, entonces hay veces que limitamos nuestra base de datos a algo pequeño y no tomamos en cuenta de que más adelante podemos crecer. Entonces, si yo digo que no, que mis proveedores siempre van a estar aquí en Medellín y resulta que mañana tengo un proveedor de Montería, entonces aquí en dirección, si yo lo dejo simplemente con la calle, no le coloco ni departamento ni ciudad, nunca voy a poder tener esa información de que ese proveedor es de allá de Montería. País y municipio, no, no voy a escribir ciudad, sino municipio. Entonces el país es un qué? Un varchar, pongámoslo de 50. El municipio también es un varchar, vamos a agregarle 50. ¿Qué otra cosa había dicho? Pues ya la dirección. 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 Este también es un... ¿Cómo estoy manejando yo las direcciones? Como un texto. Texto. Y digámosle quizá de 100. Y vamos a asignarle un barrio, ¿cierto? Es un varchar. Vamos a dejarlo en 80. Y por último, una información adicional que la vamos a dejar en tipo texto. Esta información adicional, ¿a qué me refiero? Es cuando la persona dice, no, que mi dirección es tal, pero yo estoy ubicado en el apartamento tal, el bloque tal, todo eso pues lo podría poner aquí en información adicional o en un conjunto tal. O sea, hay veces que me he encontrado muchos formularios con una información adicional acerca de la dirección. Listo, entonces vamos a guardar. Información texto, texto, solamente nuestra llave primaria es entero y le damos guardar. Listo, se nos creó ya nuestra tabla que se llama dirección proveedor. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que irnos aquí a proveedor. Nos vamos a la estructura y vamos a cambiar esta columna que era dirección texto, que no era atómico, y la vamos a cambiar porque ya la vamos a enlazar con nuestra tabla de dirección proveedor. Entonces, en vez de que se llame dirección, decirle que se llame ID, dirección, proveedor. Más adelante, si de pronto se les hace difícil el hecho de que nuestra ID foránea se llame igual que la ID, que la clave primaria o la ID primaria
de la tabla, agréguenle una F al final y listo. Texto ya no es texto, ahora es un entero de 11 y damos guardar. ¿Qué falta hacer? Falta decirle aquí de que le asigne un índice porque esta va a ser nuestra llave foránea y le damos OK. Ahora nos vamos al sistema de ventas y en el sistema de ventas vamos a buscar en la parte de diseñador y vamos a buscar las tablas que se crearon, la nueva, por aquí tiene que estar, proveedor, aquí está, dirección proveedor y eso lo necesitamos con proveedor, velo aquí está. Y vamos a crear la relación. Entonces la relación se va a crear entre ¿qué? Entre la ID de dirección proveedor, que va a ser nuestra llave de referencia, y la llave foránea que está en la tabla de proveedor que se llama ID de dirección proveedor. Le damos aquí que es cascada, cascada y le damos OK. Y listo, ya se nos creó esa, ¿cómo diría? Esa relación. ¿Qué otra cosa falta? Hacer lo mismo para... ¿Dónde está? Sino que esto se amontona bastante. Aquí está, cliente. Miren que el cliente también tiene una columna que se llama dirección, que es texto. Entonces a esto sería bueno agregarle una tabla que se llame dirección y que sean atributos atómicos. Vamos a ir al sistema de ventas. Ya pues ya la tenemos bastante. No nos vamos a demorar mucho, no lo voy a explicar tanto. Dirección cliente. Entonces, dirección cliente va a tener la ID, país, ID, país. Creo que allá se me olvidó, no sé, creo que se me olvidó departamento, vamos a agregarlo. ID, país, departamento, municipio, la dirección, el barrio, información adicional, 7. Vamos a continuar. Lo primero es ID, dirección, cliente, entero de 11. Le decimos que se autoincremente y que automáticamente nos pone llave primaria, país, varchar, creo que yo le asigné 50, departamento, bueno, sino que si en todos los países no hay departamento, entonces vamos a darlo con municipio. Aquí cuando hablo de municipio también podría ser ciudad. A este vamos a asignarle ciudad. Decimos que también es un varchar de 50. País, ciudad, dirección, que sea tipo texto. Cuando asignan tipo texto no necesitan especificar de cuánto es. Sí lo podrían hacer, pero no es necesario. Entonces, dirección, barrio, que sea un varchar de 50 y información adicional. Voy a poner una C que haga referencia al cliente. Vamos a escribirlo cliente y decimos que esto es texto. Aquí me sobró uno. Vamos a ponerle una ahí, ahorita la elimino y démosle guardar. Listo, entonces aquí está la fila que me sobró. Vamos a darle eliminar. La fila no, la columna, sino que así parecieran que fueran filas, pero en realidad son columnas que se ven acá.
Ok, entonces ya ahora sí. Nos falta una última cosa, una sola cosa, que es irnos a cliente, estructura, y cambiar esto que dice dirección a esa dirección. Le vamos a decir que es una ID dirección cliente, que sea entero, de 11, y guardamos. Ahora ya hicimos el cambio. Ahora vamos a asignarle un índice, o prácticamente cuando hablo de índice es una llave foránea. Se la asignamos. Ahora vamos a relacionarla. Ya hemos hecho este ejercicio varias veces, creo que lo tienen bastante claro. Esta es la última vez que lo voy a hacer. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a cómo crear las relaciones, díganmela ahora. Busquemos dirección proveedor, dirección cliente, vela aquí. Y hay que buscar la tabla cliente. Sistema, proveedor, esta es cliente, listo. Listo, entonces nos vamos a crear relación. Seleccionamos la principal. La principal es ID. No, la principal no es esta, dirección cliente es esta. ID dirección cliente. Y la foránea es esta de acá. ID dirección cliente que está en la otra. Decimos cascada, cascada y ok. Listo. Con eso terminamos pues las relaciones que hay entre nuestro, esto es prácticamente nuestro diagrama relacional. Entonces lo que les decía, hay veces partimos de un diagrama relacional muy sencillo y cuando vamos insertándolo en la base de datos nos vamos dando cuenta de que, este diagrama necesita ciertas modificaciones, que fue lo que hicimos ahorita.